Las diarreas. Vivencia biológica conflictiva. Las posibles causas de la diarrea son numerosas. En cuanto se soluciona el conflicto, la diarrea se acaba. Conflicto de pequeña jugarreta que se encaja, falta de amabilidad, conflicto de miedo visceral, conflicto de autoridad injusta y padecida por un niño de carácter libre. Es preciso limpiar, depurar antes de ir hacia adelante. Quiero eliminar lo inútil, dejar lo que ya no me sirve y que me pudre la vida. Rechazo las creencias que me imponen. Tan pronto dentro, tan pronto fuera, la diarrea. Cuando comemos algo que no nos conviene, tenemos dos soluciones. O vomitamos enseguida, si es claramente tóxico, o tenemos diarrea, si a fin de cuentas esto no es bueno para nosotros. Diarreas, colopatías funcionales. No puedo digerir el pedazo en un ambiente de impotencia. Diarrea por falta de asimilación. Si cuando esto me sucede no digo stop a la información, a la propuesta, a la orden, a la comida, si no sé decir no, rechazar, reafirmarme, hacerme respetar en una palabra, decir basta, es decir, dar la orden de parar abajo. Diarrea abajo, el intestino se niega a digerir eso, de convertir en mí esto y aquello, y evacúo tal cual, sin digerir. Diarrea por aceleración del peristaltismo. Sujeto tiroidiano y digestivo. Tengo que acabar todo antes de empezar. Conflicto de miedo a no poder encauzar el pedazo. Tengo miedo de que los alimentos se queden bloqueados. Tengo miedo a tener problemas. Esto no va a pasar nunca y quiero que pase. El encauzamiento es imposible, sean los alimentos, la venta de una casa, etc. Deseo acelerar las cosas. La gente, los coches no van bastante rápido. Heces frecuentes. Para digerir el pedazo es preciso que siempre haga todo más deprisa. Porque el pedazo es importante y la digestión debe ser más rápida. Puede tratarse de pacientes que tienen en su memoria padres que tenían mucho trabajo. Apenas habían acabado el último bocado y ya tenían rápidamente que volver al trabajo. Cuando todavía no se ha sabido hacerse una idea de uno mismo, de los otros, de la muerte, de la vida, ¿cómo funcionamos? Con las ideas y los juicios de los otros, de sus padres, de su entorno. Un juicio exterior, una evaluación, un punto de vista precede a nuestro propio juicio, es un prejuicio. Es la herencia familiar y en particular maternal. En el niño podemos ir a buscar los miedos, miedo al colegio, a los padres, etc., angustias. Naturalmente, el niño es más bien digestivo por su relación con su madre. El aire. Síntomas. Eructos, flatulencias, aerocolia, gases intestinales, pedos y pedos pestilentes. Vivencia biológica conflictiva. Los eructos, me falta aire, ligereza, libertad en el intercambio relacional. No acepto que la relación sea pesada, plomiza. Los gases intestinales. 1. Conflicto relacionado con la motricidad del peristaltismo. Marranada que no se digiere y no se puede hacer bajar, evacuar. Gases intestinales inodoros para empujar el pedazo y hacer avanzar las heces y el quimo, para evitar la oclusión. Sentido biológico. Es una reacción del organismo. Si algo se tapona, se fabrican gases para que lo puedan destaponar. El cuerpo fabrica gases que empujarán las mierdas que simbolizan problemas. En cambio, el aire simboliza la libertad, la vida. 2. Conflicto en los conductos biliares o pancreáticos. Los jugos pancreáticos y hepáticos dejan de pasar, se segregan menos. Como consecuencia, los alimentos fermentan y se produce la emisión de gases malolientes en el interior de los intestinos. Rabia, injusticia, rencor interiorizados. 3. Alguien ha muerto sin sepultura. Problema con las tumbas, ha habido un muerto sin tumba.
Hay alguien que ha muerto o un animal y no sabemos dónde está el cuerpo, no hay sepultura. 4. Necesito libertad, espacio, vida y me presiono. Quiero protegerme de lo que me imponen, poner aire entre mí mismo y los alimentos, el exterior, todo lo que me imponen. Me aburro, me muero de asco y quiero desechar todo lo que me fastidia para sentirme más libre y más vivo. Necesito más espacio. La entrada biológica es digestiva y respiratoria. Pongo espacio, libertad entre el exterior y yo. 5. Necesito llamar la atención, mostrar que existo y al mismo tiempo quiero alejar a ciertas personas que están a mi alrededor y que me fastidian. 6. Me presionan y sufro, pero no reacciono. Conclusión. Los dos escollos. Existen dos escollos, dos extremos, cuando deseamos ayudar, hacer un favor, permitir el cambio, agrandarlo, conferir más conciencia o salud. Se trata de hacer creer en Papá Noel, ser víctima de una inconsciencia ingenua e infantil, pensar que todo está perdido, que no hay nada más que hacer, ser víctima del fatalismo. En el primer caso, hacer creer en Papá Noel, el peligro está en prender una esperanza que una vez apagada, enfriada, frustrada, convertirá al sujeto en alguien desamparado, desalentado. Una esperanza de curación que ningún terapeuta controla. En efecto, seamos honestos, ninguna corriente terapéutica puede decir he curado, curo y curaré a todo individuo de todas las enfermedades. Peor que creerlo es hacerlo creer. Desgraciadamente, forzoso es reconocer que un cierto número de pretendidos terapeutas dejan creer que todo es posible. Basta con ver a ese terapeuta, comprender que, encontrar su emoción, volver a su antepasado, etc. Pero esto no es tan simple, no siempre. Es urgente deshacerse de la creencia en su omnipotencia infantil, creencia descrita por los psicólogos. Creencia del niño que piensa que basta desearlo para que funcione. Un excesivo número de pacientes, de terapeutas, se han quedado atascados en este pensamiento mágico. Volverse adultos es aceptar la realidad de nuestros límites. Pero en el interior de esos límites hay sitio, hay cosas que hacer, vivir, desplegarse, realizar y realizarse. Amar y ser amado infinitamente. En el segundo caso, encontramos el fatalismo. Ya no hay nada que hacer, estás perdido. Está escrito en las estrellas o en un libro. No nos curamos de eso. Sin embargo, es frecuente enterarse que alguien acaba de curarse espontáneamente de una leucemia, de desembarazarse de una infección, incluso que un bebé seropositivo se ha convertido en seronegativo, que el melanoma de tal persona se ha fundido con la nieve del sol. Quizás se puede creer que alguna vez por lo menos una afección ha podido ser vencida, sea por el rezo, por la autosugestión, la hipnosis, el psicoanálisis, Lourdes, la descodificación biológica, las visualizaciones. Y esto es realmente fascinante, comprobar estas curaciones y preguntarse, ¿por qué? Pero, ¿por qué tal persona se ha curado de esta patología y por qué aquella otra ha muerto de la misma patología? Esas dos personas teniendo el mismo peso, el mismo diagnóstico, los mismos recursos. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia que les hace diferentes? Y una diferencia de peso, tener una remisión, mejorar, curar. Los transversales de la curación. Investigadores estadistas se han hecho esta pregunta. ¿Pero qué es lo que provoca la curación? Sí, ¿qué camino es el mejor? La alopatía, la homeopatía, la kinesiología, el psicoanálisis freudiano, lacaniano, junguiano, la terapia genealógica, transgeneracional o psicogenética.
Al final de un largo estudio la sentencia se dejó caer. La mejor terapia, la más eficaz, la más duradera, la más profunda, la primera de todas las categorías es la relación. La calidad de la relación. Relación entre paciente y terapeuta. Relación que permite otra relación, la que hay entre consciente e inconsciente, problema y recurso, entre pasado y futuro. ¿Y qué es una relación de calidad según esos especialistas? Es una relación intensa, emocional y de confianza con una persona que te ayuda. Un intercambio claro en el que cada persona es ganadora. Un terapeuta que explica el método teórico que él utiliza y que permite al paciente integrar esas nuevas concepciones. Un terapeuta que despierte la esperanza haciendo experimentar una mejoría. Y sobre todo, un terapeuta que acompañe al paciente en su vivencia. Un terapeuta que permita a todo paciente domesticar su vivencia, domesticarse de esta forma a sí mismo con toda seguridad. Así pues, se trata de domesticar esos monstruos interiores, que a veces los llamamos Vulcano, Lucifer, Zeus, Amazona, Priapo, Thor, Procusto, y a veces, todavía de manera más moderna, angustia, rabia, decaimiento, desvalorización, vacío, malestar, nuevas divinidades para combatir en el panteón del inconsciente que se busca. Entonces, ¿qué es la curación? Sin ningún aporte exterior, la piel cicatriza sus heridas. El hueso se recalcifica tras las fracturas. ¿Por qué? Porque el cuerpo está constantemente regenerándose, renovándose, excepto tal vez las neuronas. Tan pronto como nuestro cuerpo sufre una agresión, aparece una inflamación para poner las cosas en orden. Enquistamiento, eliminación, hemorragia, infección, calcificación son algunos de los fenómenos observados para volver al funcionamiento habitual del cuerpo. Pero la terapia también es un fenómeno artificial. A tal hora, a tal sitio, vamos a ver a un profesional para curarnos. Curación bajo demanda. El terapeuta es un jardinero, pone en su sitio las condiciones óptimas para permitir la germinación, floración, fructificación. Las tareas son riego, poda, trabajo de la tierra. Pero en ningún caso se cree ni el sol ni la lluvia. Tampoco se toma por responsable del viento, de la polinización, del crecimiento. Él excava, y si es el momento, eso crece, eso da lo que puede dar. Frutos, flores, granos, sombra, perfumes. Esta humildad nos aleja del orgullo y de esa tensión de deber curar todo lo que se mueve. En efecto, creer y hacer creer en la curación siempre, por tus medios, es un delito reprensible y reprimido por la ley de los hombres, y no concuerda con las leyes biológicas, porque es tomarte por el cuerpo del otro, sus plaquetas, sus anticuerpos, sus capacidades de reparación. Solo el cuerpo del enfermo cura al enfermo de su enfermedad, y en el momento preciso. No abrimos una flor con los dedos, escribió el poeta. Su tiempo no es tu tiempo. La palabra patología quiere decir estudio de las pasiones. La patología es el estudio de las afecciones mórbidas. La palabra pato significa emoción, lo que sufrimos, es decir, lo que viene a alterar el estado normal de un ser. La desventura, la iniciación o bien la pasión, placer, pena, cólera, amor, concebida como una situación que nos somete es patética, lo que crea la emoción. Este término a veces es el opuesto a ergón, el acto. La enfermedad, ese divorcio de uno mismo, es un mensaje para ti. En primer lugar, la enfermedad te dice, tu cuerpo te pertenece, eres único, tienes emociones inconscientes. Tu enfermedad te está hablando, quiere hacerte crecer en tu propia conciencia. Entonces, escucha a tu enfermedad, te escucharás a ti mismo, acoge a tu enfermedad, te acogerás a ti mismo.
De esta manera, cuando te escuches, cuando te acojas, cambiarás, y convirtiéndote en ti mismo, la enfermedad desaparecerá.